Gonzalo Sánchez, Alberto Pimienta e Ignacio Dávalos están fuera de la tribu, tirando netas sobre comunicación política, porque las ideas escapan de la manada. Fuera de la tribu. Bienvenidos a Fuera de la Tribu. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Nacho? Contento. Hoy por la mañana, Gonzalo, corrí, tomé una clase de yoga, respiré. Así que vengo como Neo en la Matrix, listo para esquivar todas las balas de mala vibra neoliberal que pueda lanzar Alberto Pimienta. Estoy preparado para esquivar. Aunque los veo muy juntitos. Además, Alberto Pimienta está tomando café. Nunca toma café Alberto Pimienta. Entonces, no sabemos qué nos depara en esta emisión de Fuera de la Tribu. ¿Cómo estás, Alberto Pimienta? Muy bien, y le pido una disculpa a Eduardo Muñiz, que me había recomendado el té de tila. No alcancé a comprar el paquetito de té de tila, pero pues esperemos que el café no me altere demasiado en esta charla que vamos a tener respecto a comunicación política. Hoy prometo quedarme en el tema de la comunicación para no salirnos a otros temas coyunturales. Muy bien. Perfecto, pues si les parece bien arrancamos a petición popular. La gente se volcó en las redes sociales a solicitarnos que habláramos de este tema que ha causado conmoción y que es el spot de turismo, esta campaña que acaba de lanzar el gobierno de la República, el gobierno de México, para atraer turismo, ¿no? Pero que parece que esa es la intención, pero por lo menos en lo que hemos visto en las dos ediciones de video, tanto la larga como la corta, no se ve para nada que vaya por ahí. Yo tengo dos costales de opiniones que he emitido a este respecto. Lo hemos platicado desde antes. En su momento discutimos acerca, por ejemplo, del spot donde se estaba haciendo la convocatoria para que jóvenes se inscribieran en la eventual Guardia Nacional, y ahora se repite en este tema de turismo. Los spots de la 4T son terribles, pero antes... escuchemos. Las ventajas de la actividad turística han sido continuamente destacadas en términos económicos. No son pocos los gobiernos que tienen al turismo como la panacea y silencian los desequilibrios que se generan a su costa. Los datos y cifras a veces deforman la realidad. El 1 de diciembre se inició una nueva etapa en la historia de nuestro país, que conlleva una transformación de la vida pública nacional. La renovación se dio mediante un proceso democrático de amplio respaldo ciudadano, generando altas expectativas y manifestando la clara necesidad de la sociedad de un cambio de paradigma. Nuestra sociedad exigió una renovación moral que observar, valores éticos que practicar y conductas cívicas que salvaguardar. Esta transformación se fundamenta en una visión republicana a favor de la transparencia, la austeridad, la racionalización de los recursos públicos y en contra de lastres como la corrupción y la duplicidad de acciones. Bajo esos principios, el turismo adquiere un nuevo significado. Un significado que en el pasado no tuvo y que da origen a un nuevo modelo turístico que, además de consolidar el aspecto económico, respeta el rostro social del turismo que vamos a promover con dignidad, productividad y justicia. La versión corta de un spot que en su versión corta dura 1 minuto 30, es decir, desde el cronómetro que trae no respeta los tiempos que normalmente se utilizan para este tipo de materiales. Seguramente se puede ajustar cuando ya vas a tener un spot de 30 segundos que vas a pasar, por ejemplo, en la televisión. Pero, ¿qué será, Alberto Pimienta? 60-70% del contenido que acabamos de escuchar nos habla de la cuarta transformación, del gran apoyo que se logró en las elecciones. Dice también que los datos y cifras a veces deforman la realidad, es decir, ya empieza ahí a meter la grillita. Y sobre el tema en particular que en teoría trata este spot, que es la promoción de México como destino turístico, será quizá el 30%. Es todo menos eso. Es que la verdad es todo menos eso. Es un spot dirigido al jefe. Así es. Es un spot para que lo vea el presidente de la República y sienta cómo late su corazón al ver que además no creo que ni le guste, porque además está pésimamente mal ejecutado, pero estratégicamente está nefasto, porque no, vamos, busca, como bien decías, Nacho, atraer turismo. Y qué hueva, ¿a quién va a querer venir a México con esta letanía propagandística? Pimienta. Sí, nada más dejemos bien en claro que el video era un video institucional presentado para los industriales en la presentación de la Estrategia Nacional de Turismo. Es decir, no era un video pensado como para promocionar el turismo, sino para decirles a los industriales cuál iba a ser la nueva estrategia y desde qué enfoque se iba a agarrar el tema del turismo. A ver, hay dos errores que a mí me parecen
parecen fundamentales. La Secretaría de Turismo y el secretario Torruco deciden subirlo a las redes sociales, un error garrafal. ¿Por qué? Porque el video, al difundirse a través de medios sociales, ya pasa a ser parte de la propaganda institucional, y por lo tanto, al tener la presencia del presidente de la República en el estrado, con un templete que dice Morena, la esperanza de México, pues viola tajantemente la Constitución. Es violatorio el artículo 134 de la Constitución, y por lo tanto están cometiendo un error, de esos errores que Andrés Manuel siempre termina atajando. Volvemos a lo que hemos platicado en muchos de nuestros episodios. Andrés Manuel termina siendo, al asumirse él como vocero todos los días, en el portero de la Cuarta Transformación, y tiene que parar todos los tiritos que lanza la oposición, con fundamento en los errores de su equipo, que ya son demasiados. A mí me parece que ya debería empezar a haber señales de orden, de decir, a ver, no fue solamente un error, fue una violación a la Constitución, debería haber una sanción. No hay esta cosa de las sanciones, que me parece que es importante que ya se empiece a dar señales de que pues no se pueden producir errores todos los días. ¿En qué viola la Constitución? El artículo 134 constitucional, se los cito, tiene un párrafo que dice: la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno deberán tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, es decir, en este caso, el presidente de la República. Eso en la cuestión más básica, que es cumplir mínimo con lo que te indica la ley, ¿no? Pero nos preguntaba Edgar Domínguez, que fue el podescucha que nos sugería que hablemos de este spot, si esto se trata de propaganda o promoción turística. Y me parece que ni propaganda turística ni promoción turística. Es decir, ni como propaganda sirve para tal efecto, porque es insistir en que no se promueve a México como destino turístico. En lo que tendríamos que clavarnos un poquito, y quizá aquí sí hacer el reflejo con lo que se hacía antes, y esto desde administraciones anteriores, diría yo, desde quizá mínimo Felipe Calderón, y luego ya en la continuidad que se le dio a la marca México como tal en la administración de Enrique Peña Nieto, es los ejercicios de comunicación. México como marca en el mercado internacional era una cuestión que desde el logo, desde la imagen y todo el material publicitario que se manejaba en torno a él estaba muy muy bien cuidado. Las imágenes que se reproducían y que se promovían de manera permanente eran completamente distintas, diría yo, desde un punto de vista meramente comunicacional, acertadas, bien aplicadas, y contrasta muchísimo con esto que acabamos de ver. Yo no soy tan seguro de que la marca México en años pasados haya sido... Me parece que sí tenían una estrategia de marketing turístico interesante, sí, pero también hacían cosas como ponerle al cinturón de un boxeador la marca México y gastar millones en eso. Ahí es donde el marketing se excede, digamos, ¿no? Pero por supuesto que había un sentido. Había una idea más comercial de la venta del turismo, supuesto, me parece, pero insisto, este video no estaba pensado para eso, sino para decirles a los empresarios del turismo que había un cambio de visión en la Estrategia Nacional de Turismo que implicaba también evidenciar que el turismo no es esta cosa maravillosa que te venden como consumidor, sino que el turismo tiene un montón de externalidades que afecta a un montón de población, y que los cinturones que vemos de grandeza en zonas turísticas como Puerto Vallarta o Cancún o Los Cabos están después seguidos por un cinturón de pobreza increíble, que son los que terminan trabajando para que este turismo tenga precios competitivos a niveles internacionales, vengan más turistas y, en fin, se la puedan pasar más los turistas, mejor los turistas. Creo que ahí es como el cambio de perspectiva, que era importante señalarlo, sí. Me parece que el tono del video está casi llevado a la propaganda socialista de los 60s. ¿Qué tal los violines épicos ahí? No, es... y creo que la señal que se quería dar
pues se dio, pero se dio de una forma demasiado pasada, y por lo tanto pues hubo voces en contra, como Gustavo Hoyos, que fue el primero que subió el tema a Twitter. Recordemos que Gustavo Hoyos es el presidente de Coparmex, y que decía, apenas se presentó por López Obrador y Torruco Turismo, el secretario Torruco, la Estrategia Nacional de Turismo, el video oficial relativo a la Secretaría de Turismo, por su carga ideológica parece producido para un partido político. ¿Y dónde quedó la estrategia turística? Va un fragmento del 40% del tiempo real, y es el audio que escuchamos. Este es apenas el 40%. Antes de este 40% había más cuestiones de turismo, pero insistimos. A ver, una cosa es el mensaje que le quieras dar a la industria, otra cosa será la campaña de promoción turística, que ya veremos cuál es, ¿no? Pero en los dos sentidos es errático. Es decir, ya se estableció que no es propiamente un spot publicitario, es decir, no es algo que esté pautado, no es algo con lo que se busque atraer mayor turismo a México, pero sí es la presentación de la nueva estrategia para atraer turismo a México, que se les hace a los industriales del ramo. Entonces, a los industriales del ramo básicamente les estás diciendo, saben que esto ya cambió, las cosas van a ser diferentes, y les restriegas que el presidente actual ganó con el X% de los votos, y en las imágenes aparece el presidente, y el partido. A mí lo que me refleja es que no han entendido en la Secretaría de Turismo, como en otras dependencias, no han entendido que ya son gobierno, y no han entendido que pues en el gobierno ya la campaña queda atrás, y que ya no es tiempo ahorita de hacerle publicidad al presidente de la República, que su mejor publicidad son sus resultados, y que si verdaderamente hay un cambio, el cambio se debe de sentir, no se debe de manifestar con palabras. Entonces, si hay un cambio de verdad, bueno, pues que presenten una estrategia que verdaderamente significa un cambio. Creo que si la idea es de que a costa del turismo y a costa de lo que conocemos de los grandes hoteles, de la gran infraestructura turística que existe en los principales centros del país, existe también una pobreza lacerante, ¿no? Bueno, nada menos en Cancún. Cancún es la ciudad número 1 en suicidios en México, ¿no? Que habla del contraste tremendo que existe entre las personas que trabajan en el sector turístico y que después tienen que regresar a la realidad de sus hogares, de sus colonias. Entonces, si hay un cambio de estrategia en ese sentido, perfectamente que lo ejecuten, que lo dejen ver y que lo ejecuten. Pero no, esta no es la forma, y creo que es un mal saque. Y me parece también que esto exhibe el poco peso que se le da en este proyecto en general a la comunicación política. Sonará un poco, quizá dirán, ¿pero cómo? ¿Mala comunicación? Si el presidente, su popularidad en realidad ha ido creciendo, etcétera. Y como ya lo decías, Pimienta, Andrés Manuel López Obrador es el portero y es el delantero de este equipo, y al mismo tiempo también es el medio contención ahí que tiene que estar cuidando a los ofensivos que se le vienen del equipo contrario. Él hace todo, y en este sentido los que deberían estarle apoyando desde la comunicación pues hacen un poquito concha, ¿no? Porque al final siempre será él el buen vocero que se lance a la ofensiva o que defienda bien al equipo. Pero cuando vemos este tipo de materiales, lo que vemos es justamente que la comunicación no tiene el peso que debería tener todo un proyecto como el que tenemos de la Cuarta Transformación, como el que tenemos en este gobierno de la República. Y a mí lo que me sorprende es que este video haya podido salir a la luz sin la intervención de la oficina del presidente. Es decir, ¿cómo pasó que un video así, que obviamente va en contra de la narrativa del presidente, y que el propio presidente hoy en su conferencia mañanera dice que se tiene que retirar porque es violatorio a la Constitución, ¿por qué se pudo presentar ante los industriales? Se les presentó de último minuto, son de estos videos que llegan al final y ya nada más se revisan por encimita, y entonces el funcionario de presidencia que tuvo que revisarlo lo vio rápidamente y se distrajo cuando sale la imagen del presidente en el templete de Morena. ¿O qué pasó? Habían quedado que se iban a reducir las oficinas de comunicación precisamente para eso, para que hubiera una mejor coordinación, para reducir para tener ahorros de austeridad, pero también para tener un mejor control, y no está sucediendo. ¿Qué pasa con las dependencias que pueden sacar comunicados como el comunicado que generó toda esta polémica acerca de los refugios de las mujeres, que después tuvieron que retractarse? ¿Qué pasa con todas estas cosas de funcionarios menores que pueden tomar ciertas atribuciones de comunicación que al final creo que no los consideran como de comunicación, pero que tienen efectos comunicativos? Está pasando ahí algo que se ve un descontrol
que era lo que nos habían prometido al inicio de la administración. Es tal cual lo que dices, es un descontrol y coincido con Nacho también. Esto habla del demérito que se tiene en la cuarta transformación en general a la comunicación. Esto es un error de comunicación. Yo no sé bien a bien cómo sucedieron las cosas, pero a mí me suena que fue el community manager que dijo este video está chido, pues vámonos subiendo a redes. Y ese es el razonamiento. Y si le escarbamos vamos a encontrar el mismo razonamiento en muchas cuestiones que tienen que ver con la comunicación y con la propaganda y con el uso de la publicidad oficial en este gobierno. ¿Y de qué está hablando esto? Pues de la falta de que se carece de equipos profesionales de comunicación. Evidentemente la oficina central no puede estar en todo, ni puede hacer todo, ni puede filtrar todo. Me parece que humanamente es imposible hacer esto. Entonces en las dependencias, que son dependencias grandes, son secretarías de estados, no hay este equipo técnico capacitado para hacer un buen copy, para ejecutar un buen material audiovisual y posteriormente para tener el criterio y discernir si debe de salir del plano privado, es decir, debe de ir más allá de la reunión que se tuvo con los industriales y debe de colgarse en redes sociales o debe de pautarse en algún medio tradicional. Creo que no existe ese criterio y seguiremos viendo estos errores en tanto no entiendan que pues la comunicación es cosa seria, como aquí decimos cada semana. Es cosa seria, es de técnicos, es de especialistas y yo añadiría, porque esto se llama fuera de la tribu, es necesario, y eso lo hemos dicho en N cantidad de situaciones, es necesario que haya alguien fuera de la tribu, porque este video lo ve alguien que es un gran adepto de la cuarta transformación, pues claro que le va a hacer todo el sentido y estos violines épicos por supuesto que le van a mover el corazón porque es un ferviente seguidor de la causa. Es necesario que haya alguien ahí que no sea eso, que sea mucho más neutral para que él tenga el pulso respecto a si esto lo colgamos en las redes donde está todo el público general, a ellos les hará sentido, sí o no. Y bajo ese filtro, además de que está técnicamente cuidado y que está cuidado, digamos, toda la parte técnica, es pertinente, esto le va a hacer juego y le va a hacer sentido a todas las audiencias, entonces si lo publicamos o no, está claro que a esto lo aprobó un ferviente seguidor de la cuarta transformación. Entonces, ¿es necesario que haya alguien fuera de la tribu o que haya alguien de fuera de la tribu? Ambas cosas. Nosotros encantados de trabajar y de poderles aportar nuestro conocimiento, pero habla también acerca, es algo que hemos platicado también aquí, de la falta no quiero decir la falta de respeto, sino de la poca apertura que tiene el gobierno de la República al trabajo técnico, digamos, ¿no? A esta idealización, o más bien a esta, ¿cómo llamarle? Este estigma que tiene el trabajo técnico de ser como muy neoliberal, que cualquiera que haya tenido estudios universitarios o tenga una empresa o sea un asesor, inmediatamente va a ser una persona corrupta. Creo que en el mar de empresas que hay en México, no todas las empresas son corruptas. Hay especialistas de todos los niveles. O sea, a ver, en términos de comunicación política, hay un montón de empresas que son charlatanes. Eso es 100% reconocido. Híjole, no quiero hablar de porcentajes, pero el nivel de charlatanería que hay en los temas de propaganda y comunicación política es altísimo. Pero también hay profesionales dedicados a la comunicación política como una ciencia, como un arte que también se tiene que llevar con método científico también. Entonces, creo que lo que tienen que empezar a ver, y esto será seguramente no en este año, yo creo que va a ser después del primer año, que tienen que integrar personas con alta capacidad técnica a sus equipos. Quizá no a las fuentes laborales, pero sí como asesores y no mitificar la figura del asesor como algo negativo en gobierno. Yo creo que un gobierno que tiene más del 80% de la legitimidad y más del 80% de la aprobación de los ciudadanos debe de ser un gobierno que se plantea el reto de ser realmente, de generar esta percepción de que tienen el 80% de la legitimidad. Y para eso, pues se tiene que ser un gobierno técnicamente sólido, ¿no? Con todos los asegúnes que ha mencionado el presidente respecto a la técnica, muchos de los cuales ya retomó Alberto Pimienta y yo coincido, pero con todo y eso deben de ser solventes, no pueden parecer improvisados. Un gobierno que tiene el 80% de la aceptación no puede parecer un gobierno improvisado, no se le pueden ir estos detalles. Y bueno, vámonos descarándonos, porque también hay que hablar con la verdad y hay que hablar con toda claridad. ¿Por qué decimos todo esto? Sí, Fuera de la Tribu es un despacho de comunicación política. Nosotros hacemos comunicación política, a eso nos dedicamos, somos consultores en comunicación política. Entonces, también lo que decimos aquí, parte de las críticas tienen que ver con lo que nosotros no haríamos o sí haríamos ante determinadas circunstancias, sea del gobierno que sea.
Entonces, para quitar ese velo, y porque hay quien dice que si queremos trabajar o no queremos trabajar, o alguno de nosotros quiere trabajar en la 4T, no, queremos trabajar con todos, queremos trabajar con los que se dejen, queremos trabajar con todos aquellos personajes políticos y no políticos que crean, incluso de la iniciativa privada, que crean que la comunicación política importa y que la comunicación política marca una diferencia y que en un proyecto político y no político, si tú tienes una buena comunicación, entonces es más factible que generes adeptos y es más factible que tu proyecto permanezca y trascienda. Eso es todo. Dicho esto, pasamos al siguiente tema. Que yo estoy seguro que Alberto Pimienta es el más atinado para platicarnos de este movimiento que se llama Yo sí quiero contrapesos. Tú sí quieres contrapesos, que Pimienta. arrancó este fin de semana. No, bueno, si esos son los contrapesos, entonces pues mejor ya no quiero nada. No sé, cuando salió esta nota en Reforma diciendo que un grupo de intelectuales, porque al principio tenía un nivel intelectual amplio con Villoro, con la presencia de Héctor Aguilar Camín, etcétera, era como, bueno, decías, se están juntando para platicar, para ver cómo va a haber contrapesos, un grupo plural de personas que ven en la figura del presidente a algo que no es tan positivo. No sé, la nota era muy difusa y después todavía no entendíamos la nota y empezaron las salidas de ciertos actores para decir, no, oye, a mí ni me invitaron, otros actores muy menores diciendo, oye, a mí se me habían invitado y no me apuntaron. Luego sacaron un formulario para que todos se pudieran sumar a este grupo de intelectualidad que está buscando pesos, más bien contrapesos contra el presidente de la República. A ver, yo cuando lo leí me imaginé que era como en etapa previa a la independencia nacional, en la Casa de la Corregidora, un grupo de intelectuales preparándose para decir, tenemos que independizarnos de España, ¿no? Me imaginé algo así. La conspiración. Pero en realidad es que es un tirititito, es algo que no tiene ni siquiera sentido. Me parece que no produce nada, no tiene una postura clara. Los actores que están ahí tienen claros incentivos para lanzarse a un puesto de elección popular y me parece que lo que están haciendo más bien es eso, juntarse para buscar un proyecto político multipartidista, porque saben que los partidos políticos ya no tienen esta posibilidad de llegarle a las personas de la forma que tenían antes. Entonces están buscando nuevas formas de poder incidir para atender sus propias prioridades, no para tener contrapesos contra el presidente de la República, ni mucho menos, sino están tratando de formar una nueva cosa, un abstracto que pueda servirles como base para después generar un frente, una alianza, cualquier cosa rumbo a los procesos electorales que están en puerta. Pero ni siquiera una nueva cosa, Pimienta, porque si para formar un frente que ya formaron y que ya perdió en el 2018, o sea, es que son los mismos. Y yo lo que digo es que está cabrón que te unas con un grupo de personas respetables y otras no tanto, que te unas y que el común denominador sea única y exclusivamente tu odio personal contra un personaje, contra el presidente de la República. Porque no hay otra, no hay otra agenda, no hay otro objetivo. Ellos enlistaron, me parece que fueron 10 puntos, ¿no? De que eran su leitmotiv, lo que los motivaba a abrirse como un grupo opositor. No llegaron a los 10, se quedaron en 9. Se quedaron en 9. Y ninguno de esos, Nacho, tiene algo de novedoso, tiene algo que pudieras decir, vaya, aquí hay una causa, hay una bandera. No, todo el común denominador es su PG-fobia. Hay que ponerle nombre a las cosas y a las personas que anunciaron esto para aquellos escuchar. Ya estás como el presidente, Nacho, aquí mostrando a las personas, señalándolas. Desde su púlpito. Para que hagamos una fotografía de este movimiento opositor y veamos de qué se trata. Primero, un fiasco de comunicación. Al momento de salir ya todo el mundo más bien parecía preocupado por decir, a ver, a mí me metieron en esa bolsa, yo no estoy ahí. ¿Quiénes son? El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que no pertenece a este movimiento, según dijo. También Héctor Aguilar Camín y el escritor Jorge Castañeda. Juan Villoro, junto con Jorge Castañeda, que se tardó un poquito más en desmarcarse. Pero bueno, ¿quiénes sí están? El principal líder, digamos, o el más visible de este grupo es el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Y sí están también Agustín Basabe, Gustavo Madero, Emilio Álvarez y Casa, Salomón Chertorivsky, Rubén Aguilar. Es decir, es una reunión de los que perdieron el año pasado. Claro, diciendo, sin Anaya. Hoy
que son una cosa nueva y que le van a hacer un contrapeso. Es decir, están anunciando hoy que soy oposición. No están diciendo defiendo estas causas, vamos a ir la próxima semana al estado fulano a reunirnos con tales organizaciones porque se está dando este problema, vamos a tener una manifestación en la ciudad. No. Están anunciando que existen los perdedores de la elección pasada. Eso es lo que vimos el fin de semana pasado, además articulado y anunciado con una estrategia de comunicación pésima. Pésima. Una estrategia de comunicación que les voy a decir en qué consistió. Pues consistió en que Javier Corral se comunicó con la gente de Reforma y les dijo, oigan, pues Pardinas, estamos... que por cierto estaba en ese grupo Juan Pardinas, el año pasado. prócer de la sociedad civil. Me pongo de pie, le habló a Juan Pardinas y entonces le dijo, oye, pues estamos construyendo este grupo y yo creo que hay que darle vuelo. Porque ahorita las cosas están muy calmadas, porque esperábamos que sacaran chispas en el Senado con lo de la Guardia Civil y resulta que salió por consenso. Entonces necesitamos movilizarnos porque si no nos va a comer el mandado del presidente como nos los ha comido los últimos, ¿qué? ¿2 años? Bueno, quizás eso no se lo dijo, pero lo pensó. Entonces le pide una entrevista a Javier Corral para que Javier Corral dé la nota. Bueno, pues hasta ahí todo bien, ¿no? Reforma accede, le da la nota. Y como bien mencionas, Nacho, empiezan en cadena a desdecirse muchos, no a desdecirse, sino más bien a levantar la mano y decir, no, a mí ni me incluyan, a mí ni me avisaron, ni yo formo parte de ese grupo, ¿no? Y figuras relevantes, digo, estamos hablando del gobernador de Jalisco, por ejemplo, y de otros escritores intelectuales que dijeron, a mí no. Sí, Juan Villoro, por ejemplo, que sí, de haber sido cierto esto, sí le daría otro color a esta formación, porque claro, evidentemente Juan Villoro es un personaje, es un escritor muchísimo más cercano a movimientos, por ejemplo, como el Ejército Zapatista, ¿no? Es decir, sí, movimientos mucho más de izquierda que todos estos personajes que acabamos de mencionar y que todos pues formaron parte del Frente por México que encabezó Ricardo Anaya. Esto generó pues es como dejarle un pase ahí votando a Andrés Manuel López Obrador, quien dijo lo siguiente. Consejo no se le niega a nadie, o sea, yo pienso que podrían los conservadores, los intelectuales orgánicos del conservadurismo en México, podrían formar una escuela de cuadros para crear a la nueva clase política conservadora del país. Porque ese es el problema que tienen. Tienen ausencia de cuadros políticos. Entonces se desesperan y reúnen agentes, ¿no? Afines, los meten en un grupo, luego hasta ellos mismos dicen, yo no fui consultado, yo no estoy en ese grupo, pero es parte de la desesperación. Tienen que formar cuadros, no sacar la nota, ¿no? Ya se reunieron tantos y van a hacer contrapeso, pero eso es muy ficticio, pues. Es como para decirles ternuritas. Pues ternuritas, les dice Andrés Manuel López Obrador, además del chacoteo. Alberto Pimienta, me gustaría preguntarte, ¿qué opinas de la estrategia que les propone el mismo Andrés Manuel López Obrador para, pues, generar nuevas voces que realmente puedan decirnos nuevas cosas? Porque de verdad los mismos pues van a seguir diciendo lo mismo, ¿no? Pimienta puede dirigir la escuela de cuadros. Seguramente. No, sí creo que Andrés Manuel da en el clavo. A ver, hay una falta de legitimidad total entre los firmantes de este desplegado, digamos. Pero también creo que está fallando Andrés Manuel en este tema. Me parece que Andrés Manuel ya tiene que asumir un poco más la investidura de presidente y no clavarse en esos temas, aunque lo provoquen los medios para tratar de sacar
la nota y para que puedan salir en redes esta clase de videos que son divertidos al final, porque el presidente da unas clases de didáctica muy padres. Creo que no debería clavarse en eso y ya tomar en cuenta que también la labor del presidente es cerrar heridas y decir, en México cabemos todos y cabe la pluralidad, bienvenidos grupos como estos, y si acaba la declaración en eso, bienvenidos grupos como estos, tendrán algo que aportarle al país. Yo creo que hubiera bastado. Va en contra de la personalidad de Andrés Manuel, pero Andrés Manuel ya no está en campaña, Andrés Manuel ya es presidente con una aprobación histórica. Creo que ya puede pasar a convertirse más en un jefe de Estado en lugar de a este personaje campañero que trata de burlarse de las otras personas y que no abona en nada a lo que él llama en cada conferencia mañanera, a cerrar heridas, a terminar de cerrar la división en México. Esto divide más al país y creo que no le abona en nada. Más allá de eso, estoy de acuerdo con el diagnóstico del presidente. Hacen falta nuevos cuadros, hacen falta nuevas caras, hacen falta nuevos argumentos, porque si revisamos los puntos que tiene este colectivo, pues en realidad hay algunos que sí tienen sentido, ¿no? La búsqueda de justicia transicional, el tema de tener un respeto irrestricto al Estado de Derecho. Bueno, me parece que hay temas que sí pueden tener sentido. Hace falta articularlos de una forma distinta, hace falta un mejor ejercicio de comunicación política. Sí, es cierto, hace falta eso. Y de ambas partes creo que se tienen que empezar a moderar los ánimos. Esta dinámica de confrontación no le ayuda al país y tampoco es que esté llevando la situación hacia otro status quo, ¿eh? Seguimos inmersos en el mismo status quo de la elección. Quizá Andrés Manuel ha avanzado más pasos, eso sí, tiene mayor aprobación que en la elección, pero me parece que ambos se tienen que empezar a moderar. A mí sí me gusta que les diga ternuritas. No solamente porque me parece divertido, sino porque yo creo que un presidente de la República debe de llamar a las cosas por su nombre y no pasa nada. O sea, la democracia es eso. La democracia es decir lo que uno piensa y no nada más la oposición, sino también quien está en el poder. Eso creo yo. Pero me gustaría sobre todo enfocarme en la comunicación, en la comunicación en este caso de este grupo opositor que tiene un mal saque. Y creo que el meollo del asunto, Nacho Pimienta, no sé si coincidirán, ya ahorita les relaté un poco, por supuesto es una hipótesis de cómo sucedió esto de la nota en Reforma y todo eso, pero vaya, me parece que no está muy lejana a la realidad. Y si esto es así, entonces estaríamos hablando de políticos que siguen pensando que los medios de comunicación funcionaban como hace 10 años, 15 años, y ya no es así. Que siguen pensando que solamente a través de los medios tradicionales, o más bien, que piensan que a través de los medios tradicionales pueden empujar estas notas y que se van a convertir la nota de la que todo el mundo hable al otro día. Y en eso no se equivocan, porque ciertamente todo el mundo hablamos de eso al otro día, pero no en positivo. Creo que más allá de los calificativos del presidente, sí quedan muy mal parado este grupo de personas que en lo individual cada uno tiene su reputación, como lo dije hace un momento, algunos más, otros menos, pero cada uno tiene su reputación y quedan en tela de juicio por un mal ejercicio comunicacional. No solamente eso en el saque, sino una vez que vienen la nota, que amanecemos con la nota, y después cómo se va desplegando la no estrategia, porque evidentemente no había estrategia. Lo que sí lo que sí queda claro es que no tienen ni idea, o sea, que se sentaron a echarse una taza de café, ¿no? O un whisky, y ahí decidieron que iban a hacer esto, pero más allá de eso, absolutamente nada. Y creo que, pues, esto muere antes de nacer. A ver, Gonzalo, estás hablando de las herramientas y de la, digamos, el método que eligieron del asunto para comunicar esto y hacerlo público. Hablabas ya de la llamada a un amigo en los medios para que pueda publicar esto. ¿Y qué es lo otro que hicieron? La novedosa, la innovadora herramienta del desplegado. El desplegado en los periódicos. ¿Quién hoy, febrero 2019, compra un periódico en la mañana, se sienta, toma un café y lo ojea, ¿no? Hasta llegar al desplegado y leer párrafo por párrafo lo que dice con el lenguaje que se maneja en un desplegado? Hoy, febrero 2019, en el mundo de las redes sociales, en el mundo donde todo, si no se hace video, si no es audiovisual, pues no se consume. Ahí es donde este grupo decidió utilizar el desplegado. Sí, qué buen apunte, Nacho. Sí, efectivamente. O sea, ¿qué más muestra de que están instalados en el pasado que esa? Efectivamente. Bueno,
si les parece bien, algún comentario que tengamos sobre la Guardia Nacional, que se aprobó por unanimidad la semana pasada y que en esta mesa causó tantos estragos. O sea, tantos nos desgastamos, Pimienta y yo, para que acabaran votándola por unanimidad. Igual. Chingado. De haber sabido, Pimienta, mira, nos ponemos de acuerdo y seguiríamos siendo amigos. ¿No lo somos? No, a ver, la Guardia Nacional se aprueba por unanimidad. Varias cosas en comunicación que destacar. Primero, creo que efectivamente les come el mandado Ricardo Monreal. Esa rueda de prensa con todos los líderes de bancada es demoledora, ¿no? Él queda como el gran hacedor del acuerdo, como el gran impulsor de esta Guardia Civil no militarizada, que en el fondo habría que analizarla, porque si analizamos las letras chiquitas, pues se inhibe la militarización de largo plazo, pero en el corto plazo es de facto. Siguen siendo los militares los que están en las calles. Ahorita que Pimienta nos comente eso. Y la otra parte de comunicación que creo que vale la pena analizar es una rueda de prensa posterior, que me parece que es como a las 3 horas, ¿no? Donde sale el senador Álvarez y Casa, prócer de la sociedad civil, permítanme ponerme de pie otra vez, con representantes de la sociedad civil, particularmente el grupo, ¿cómo se llama el colectivo, Pimienta? Seguridad Sin Guerra. Estaba ahí Denise Dresser, Alfredo Lecona. Alfredo Lecona y todos los que estuvieron participando en el ejercicio de Parlamento Abierto. Y básicamente lo que salen a hacer, desde mi punto de vista mal hecho, lo que salen a decir es: esto es un triunfo de nosotros. De nosotros, ganamos. Sociedad civil. Sí, aplaudían. Porque se asumen ellos como los representantes de la sociedad civil. O sea, no hay otra sociedad civil en México que no sea Lecona, Dresser, Álvarez y Casa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué me parece mal? Porque, 1, ya les había comido el mandado Monreal. 2, esto es unanimidad. En todo caso, pues todos tendrían el derecho a festinarlo. Y 3, porque no hace falta. Creo que la sociedad civil, más que festinar este tipo de cuestiones, eso que lo dejen en la arena política y que se lo dejen a los políticos profesionales que hagan ese ridículo, que siempre lo hacen y que lo hicieron esta vez con el Sí se pudo, y, ¿no? Inclusive algunos de Morena. Uh-huh. Pero que la sociedad civil lo haga, entonces a gente, digamos, mal pensada, como yo, nos pone a maquilar si realmente se trata de una cuestión de protagonismos personales, si estos personajes quieren jugarle a la política desde la arena de la sociedad civil, o si realmente tienen un interés legítimo en que haya, en este caso, una regulación más adecuada para la Guardia Civil y la estrategia de este nuevo gobierno en materia de seguridad. Yo creo que no quedan bien parados, es decir, hay quien le aplaude a la sociedad civil esto. Yo creo que hubo académicos que de buena fe manifestaron sus puntos de vista, pero también hubo otros que con un exceso de protagonismo, lo dijimos aquí, bueno, lo dije yo desde aquel episodio de Alejandro Madrazo, quisieron aprovechar esto para atraer reflectores. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda sobre la sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil hoy? El presidente ha repetido en sus 57, 58 con la de hoy, 58 conferencias de prensa, ha repetido 32 veces el término sociedad civil y 29 de ellas en sentido negativo. Es decir, hay un encono contra la sociedad civil. Él dice que la sociedad civil está secuestrada por un grupo de interés o un grupo de personas que defienden intereses concretos, particularmente intereses privados. Y hay quien dice, esto no es cierto, existe sociedad civil que es de izquierda, el presidente dice que casi todas son conservadoras, pero existe sociedad civil que es de izquierda y que se enfoca en temas sociales, y que al generalizar el presidente se está equivocando porque está atentando en contra de estas organizaciones no gubernamentales que han hecho una labor y que han sido parte fundamental en el cambio democrático de México. Entonces, ¿quién le quiere entrar? Pues no, nada, cada quien tiene sus percepciones. Me parece que hay una discusión muy, digamos, poco sustantiva, que es el tema de los reflectores, porque al final lo que hace Seguridad Sin Guerra antes de salir a esta rueda de prensa o al mismo tiempo o posterior es sacar, y durante la rueda de prensa también, sacar un comunicado donde reconocen a todas las fuerzas políticas involucradas en el Senado en la posibilidad de hacer un ejercicio democrático donde gana la nación. Y al final creo que la postura más democrática posible es eso, reconocer a todos los involucrados en el proceso deliberativo para lograr una transformación de un dictamen que era abiertamente militarista, que no tenía controles ni límites al ejercicio, digamos, del ejército
para tareas de seguridad civil y transformarlo en un dictamen donde la sociedad civil involucrada en el Parlamento abierto, los grupos políticos de oposición y los grupos mayoritarios, incluido el presidente, aprueban un punto en común. Es decir, transforman el dictamen, llegan a consensos y ese consenso es reconocido. ¿Qué hay que destacar? La sociedad civil sirvió muchísimo para aumentarle el costo a la oposición de aliarse con el presidente de la República para sacar el dictamen en los términos en los que lo mandó el Senado, o en términos en los que lo discutió el Senado en este primer dictamen que era muy alarmante, y entonces subió tanto el costo que permitió que se generaran los consensos para que en una discusión Monreal aprovechara y dijera, muy bien, no se va a llegar a una mayoría calificada, entonces lleguemos a otra discusión, logremos el consenso y con el consenso ganamos todos. Y el presidente perdiendo gana. A mí me parece que en esta ocasión el presidente, yo estaba atemorizado, debo decirlo así, un día anterior cuando se dio la aprobación en el Senado de que el presidente fuera a decir y saliera a decir en la siguiente conferencia mañanera que iba a rechazar la reforma, porque en ese mismo día él se había expresado en que no iba a permitir que no fuera un mando militar. Me parece que el presidente hace lo correcto, acepta que el dictamen no es como él lo mandó y también él trata de sacar para su molino y decir, bueno, es que al final es mi atribución presentar a quien yo quiera como para dirigir esta Guardia Nacional. Entonces me parece que en esta unanimidad ganan todos, como en la pirinola, cada quien lo hace. Me parece que al contrario de lo que tú señalas, Gonzalo, la sociedad civil hace de las cosas más correctas que debe hacerse, que es reconocerle a todos los actores involucrados en el diálogo su participación y la llegada al consenso. No se ponen la estrellita, sino que en un comunicado le expresan a todos su gratitud y el respeto a este proceso democrático que permitió tener un mejor dictamen. Al final hay un mejor dictamen, eso creo que hay que aplaudirlo todos. Pues no, sí, pero la forma es fondo. Claro. Pimienta. ¿Por qué no salieron entonces con los líderes de las otras bancadas? ¿Por qué salen nada más con el prócer Álvarez y Casa? No, y además, mira, como ustedes consideran que hay PG-fobia, a mí me parece que de parte de ciertos actores hay una sociedad civil fobia que no abona en nada. O sea, si nos instalamos en las fobias y no nos podemos trasladar a ver lo positivo que es la aprobación por unanimidad de un dictamen que es para mejorar, es decir, todos los puntos que decía el grupo mayoritario que eran indiscutibles se modificaron. Me parece que eso es para aplaudirse, que reconocieron que sí podía haber un dictamen mejor. Eso es para aplaudirse, aplaudámoslo. No nos quedemos en temas de egos que son discusiones muy secundarias, terciarias. ¿Qué es lo más importante en temas de comunicación? La rueda de prensa donde vimos a estos actores de la sociedad civil acompañados de Álvarez y Casa y también la senadora, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, es decir, sí dándole un sentido partidista a este tema. Ellos eran la oposición, perdón, sí. Pero son dos personajes que vienen del frente y esto se votó por unanimidad. Quizá habría sido una buena señal que estuvieran acompañados de un senador priista, de un senador de Morena o de otros partidos, porque esto se votó por unanimidad. Y otra vez... Esa rueda de prensa ya se había dado, Nacho. La Junta de Coordinación Política dio una rueda de prensa con los encargados de todos. Estaban todos los partidos. Estos miembros de la sociedad civil, porque ellos así presentan: yo, sociedad civil, estoy con MC y con los grupos de oposición que llevaron sus puntos a la discusión del Senado y que los representaron no es con votos. De la unanimidad, ¿no? Y otra vez, no me interrumpas, voy a seguir con el asunto simbólico. Es más importante eso, que además es lo que registran los medios de comunicación, el golpe de imagen que da eso, o un comunicado donde con lenguaje correcto políticamente celebran que todos hayan votado en positivo. Y además, ya en las entrevistas posteriores que se dieron a esto, un mensaje que se repetía de manera insistente es que lo que se había encontrado en este ejercicio es la fórmula para hacerle oposición al presidente. Es decir, claro. no hablaban de, claro, esto, mira, en este proceso ganamos todos porque sumamos la visión de gobierno, se contrastó con la visión de sociedad, se hizo una síntesis de las dos visiones y al final ganamos todos. No, lo que ellos destinaban es que habían encontrado la fórmula para hacerle oposición en todo lo que venga al presidente. Entonces, me parece que es más importante eso que un comunicado que celebraba que en efecto lo que se había aprobado era lo mejor para el país. Independientemente de eso, ahí está claro que tenemos visiones encontradas, pero al final creo
como bien decías, Alberto Pimienta, en la perinola hay una carita que dice todos ganan, y en esta ocasión ganaron todos. Ganó el presidente, ganaron estos miembros de la sociedad civil que dicen encontraron la fórmula para hacerle la oposición al presidente, y ganó también Ricardo Monreal, un actor político que hace no mucho, hace apenas algunos meses, había sido un gran perdedor al no convertirse en el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, pues en este tema encontró un punto para ponerse una estrellita que le reconocen al interior en Morena y que le reconocen también afuera. Así que esto, seguramente, este político de largo colmillo, pues utilizará este capital que ha ganado para sus próximos planes. ¿Por qué no hacen un partido político y contienden y ya hacen contrapesos desde ahí? O sea, ¿por qué la simulación de...? En fin. Sucedió un hecho lamentable esta semana, que se comentó mucho en redes sociales, que es que a un periodista mexicano radicado en Estados Unidos, de la cadena Univisión, lo retuvieron en el Palacio de Miraflores, nada más y nada menos que Nicolás Maduro. Le iba a hacer una entrevista, la entrevista comenzó, el periodista comenzó con la pregunta, diciéndole cómo debo de llamarlo, tirano o presidente, y el presidente Maduro fue perdiendo la cabeza. El periodista le mostró unos videos que él había grabado previamente en donde había personas, venezolanos evidentemente, que estaban pues rescatando comida de la basura, literal, por la hambruna que en este momento existe en aquel país. Y el presidente se desespera, se para, termina la entrevista y entonces les decomisan a todo el equipo de Univisión que estaba ahí presente, les decomisan cámaras, micrófonos, memorias, teléfonos y los tienen retenidos ahí varias horas hasta que finalmente son deportados, pero sin regresarles sus cámaras, sus memorias, sus cintas. ¿Qué opinión les merece esto? Un ejemplo de lo que nunca debe pasar, incluso en momentos de crisis. Cualquier persona, por lo menos cualquier persona que tenga que ver con la comunicación conoce a un personaje que se llama Jorge Ramos, que es un periodista mexicano que está en Estados Unidos y que tiene una visión y un método muy claro para entrevistar a actores políticos. En el marco de la crisis que se vive en Venezuela, el presidente Maduro y el equipo de colaboradores que tenga sabían que se iba a dar esta entrevista y tuvieron que dialogar sobre si se iba a hacer o no. Por supuesto que saben el tipo de preguntas que hace Jorge Ramos. Es estúpido que tú aceptes esta entrevista y que luego, frente a un esquema de cuestionario que ya sabes el tono que puede tener, porque está muy clara la postura que tiene Jorge Ramos, luego tú, en una histeria absoluta, te vuelvas loco. Por suspender una entrevista no es volverse loco. Puede tener un sentido, claro, pero retener al periodista y a su equipo, quitarle sus herramientas de trabajo, me parece que sobrepasa todos los límites y es una muestra más de la histeria en la que está instalada ya en este momento de crisis absoluta Nicolás Maduro y su equipo de colaboradores. Sí, sin duda se equivoca Maduro al reventar así la entrevista. Hay múltiples formas para rechazar algo que tú consideras que es un ataque del imperio. Se pudo, incluso desde la primera pregunta, haber levantado y que quede testimonio ahí de lo que había sucedido, para también él dejar claro que había sido un intento propagandístico de hacer pasar una entrevista por un ataque. O sea, hay muchas formas de hacer un spin cuando tienes enfrente a yo no quiero decir que Jorge Ramos es un bully, pero sí juega con un estilo de entrevista que es muy agresivo. Muy Entonces, Maduro podría haberlo aprovechado para sus fines. Maduro dio una entrevista también para la BBC que es interesante para tratar de contrastar qué es la entrevistadora de la BBC con un tono muchísimo más mesurado, pero también tuvo sus ciertas preguntas. Y Maduro se le ve desencajado, casi en el punto de casi el llanto, se le ve el ojo cristalino, para tratar de decir y decirles a todos que
pues lo que está pasando en Venezuela no es lo que los medios imperialistas es lo que están tratando de dibujar, etcétera. A mí, por ejemplo, el video que han estado difundiendo acerca de los venezolanos comiendo de la basura, me parece que es una imagen que no es exclusiva de Venezuela, ¿eh? O sea, incluso ahí había spin. En todos los países, incluyendo Estados Unidos, hay imágenes similares de personas buscando en la basura, claro, porque el capitalismo lo que ha llevado es a eso, al dispendio de la comida, a tirar miles y millones de toneladas de comida a la basura, y entonces eso ni siquiera es un argumento. Se pudo haber llevado desde la comunicación política y guardando todo el estado zen, una entrevista muchísimo más productiva para Maduro, me parece, y la reacción que tuvo fue una reacción de un jefe de estado totalitario, donde no se le puede criticar y donde el que lo critica, pues al tambo, ¿no? Me parece un error garrafal de Maduro que ya tiene sus días seguramente contados. Yo creo que esto es paradigmático, ¿no? Así es que políticos y comunicólogos y gente que se dedica a llevar la comunicación de personajes políticos e instituciones públicas paren oreja. Siempre va a haber entrevistadores de este tipo. Va a haber entrevistadores confrontativos, va a haber entrevistadores que lo que buscan abiertamente es hacerte tropezar. Ese es el estilo de Jorge Ramos, ese ha sido su éxito y ha entrevistado a muchos jefes de Estado. Entrevistó nada menos que a Chávez. Y Chávez no se levantó ni le decomisó nada, aguantó la entrevista y no le fue mal. Es decir, no ante un periodista de este calibre y con esta capacidad de confrontarte y de sacarte de tus cabales, me parece que Chávez en aquel momento, sobre todo ante los ojos de sus seguidores, me parece que sale bien librado. Pero vaya, ¿por qué digo que es un paradigma? Porque encontramos muy a menudo que políticos rehuyen a enfrentarse a este tipo de personajes. Y lo que queremos decirles desde esta mesa es que se puede enfrentar a este tipo de entrevistadores si se hace un ejercicio previo, si sus equipos de comunicación hacen un ejercicio previo en donde traten de anticipar cuáles van a ser las preguntas y cuál va a ser el tono y cuáles van a ser los cuestionamientos específicos que va a tener este periodista. Yo les aseguro que si hacen este ejercicio con seriedad, digamos, de cada 10 preguntas, van a atinar por lo menos en 7 u 8. Y con eso le dan una gran ventaja a su cliente o a su jefe o al político en cuestión para que a la hora de encarar esta entrevista pueda hacerlo con mayores elementos. Ojo además, cuando estas entrevistas suceden y son bien libradas, es decir, y no hablo de que el entrevistado venza al entrevistador, sino sencillamente que sobreviva al entrevistador, cuando esto sucede, generalmente el entrevistado gana en adeptos. Hubiera sido una gran señal de apertura, que vaya que la necesita Maduro en estos momentos, una gran señal de apertura haber llevado esta entrevista de principio a fin y haber sobrevivido y haber salido bien librado. Y con esto pues genera completamente el efecto contrario. Confirma la imagen que tenemos todos en el mundo acerca de Nicolás Maduro, que le acaba de decir Pimienta muy bien, el jefe de un estado totalitario. Sin duda. Muy bien, pues si no hay nada más que agregar, ¿qué opinión les merece lo del helicóptero de Puebla? Ya dijo Marco Cortés que, digo, es que ya también hablando de comunicación política, ya dijo por dónde va a ir la campaña en Puebla. Recuerden que va a haber una elección extraordinaria por el accidente en donde perdió la vida la gobernadora Erika Alonso. Entonces se va a haber una nueva elección en Puebla en este próximo verano y ya se anticipa por dónde va a ir la campaña. La campaña va a ser de tratar de endilgarle a quien probablemente vaya a ser el candidato de Morena, otra vez, Miguel Ángel Barbosa, Luis Miguel Barbosa, perdón. Endilgarle pues la carga de haber sido casi el asesino intelectual de la gobernadora. Sí, además con un discurso de verdad donde dice pero no dice y eso de inicio está muy mal hecho desde el punto de vista comunicacional. Se queda a la mitad, ¿no? Sí, dice prácticamente su intención es sí acusar a Miguel Barbosa de este atentado, pero lo deja ahí velado y invita a los medios de comunicación a que ellos vean en el escenario actual quiénes están viendo beneficiados con la muerte de la exgobernadora y luego entonces a lo mejor por ahí ese beneficiado muy probablemente podría estar involucrado. Me parece que nos anticipa una guerra sucia, horrible, que vamos a ver este verano en el estado de Puebla y bueno, pues esas son las tácticas que se van a utilizar y al final ya encontramos una respuesta hoy en la mañanera del presidente Andrés Manuel, donde dice estos audios que hoy nos levantamos con la noticia de que la SST había decidido
reservarlos porque podrían afectar la seguridad nacional. Las investigaciones que Las están llevando a investigaciones, pues ahora ya dice el presidente, no, en afán de la transparencia se van a liberar, se van a dar a conocer, pero sí nos anticipa que el tono de esta campaña en particular va a estar sucio lo que le sigue. Y le deja la mesa puesta a Morena, ¿no? Yo no estoy tan seguro. Me parece que lo de Marco Cortés, yo difiero ahí con Nacho de que es una mala táctica. En realidad, yo no comparto este tipo de tácticas de comunicación, pero lo que hace Marco Cortés es tratar de hacer una estrategia de predisposición, de predisponer a las personas acerca de una falsedad, que podemos ahorita decir que es una falsedad porque no hay elementos técnicos, pero lo que trata de hacer es meter una idea a la cabeza de cada una de las personas que vio la nota, que es una nota estridente, que es una nota que busca eso, alarmar a las personas, y que seguramente está acompañada de una estrategia en tierra para también tratar de difundirla en WhatsApp, redes sociales, etcétera, y que apela a una de las cosas que se vieron cuando sucedió el accidente. O sea, cuando sucedió el accidente en redes sociales, la teoría era que había sido un asesinato, que había sido algo político. Entonces, esta clase de teorías de la conspiración tienen mucho éxito, es una cosa que sí tiene éxito. Y si le sumamos que la Cuarta Transformación se equivoca una vez más, no por el presidente, sino por unos de sus allegados, al reservar una información que no tendría por qué ser reservada, entonces genera también esta clase de sospechosismo que se puede difundir muy bien en una campaña que abiertamente será sucia, una campaña que tratarán de generar todo este clima de terror y de decir que Barbosa es un asesino político, pues empieza ya a generar como esta sensación. Veremos si es efectiva. También tenemos que considerar que los niveles de aprobación del presidente en Puebla son igual de poderosos que en el resto del país, quizás un poquito menos, pero que tiene amplias posibilidades de ganar Morena con una mano en la cintura. Veamos cómo se mueven los números y les estaremos reportando cómo se van moviendo los números de acuerdo cuando se vaya acercando el proceso electoral. Yo difiero, me parece que es una estrategia mal articulada por parte del PAN y ya veremos, los números nos dirán si tiene efectos en la población, en la percepción o no. Yo diría que es una estrategia muy del PAN, ¿no? Sí. Es una estrategia muy del PAN, esta aguja hipodérmica, y efectivamente lo que están tratando de meterle al elector en Puebla es esta idea de que al votar por Barbosa o por el candidato o candidata de Morena estaría votando por un posible asesino, ¿no? Por el posible responsable de un atentado en contra de una autoridad, como en este caso la gobernadora Alonso y el senador Moreno Valle. No sé qué tanto éxito vaya a tener, porque tendrían que ser constantes en esta estrategia, y creo que ya sería una ruta sin retorno. Sin retorno. Y Vaya, habría que conocer bien a bien cómo es el votante en Puebla, pero yo también siento endeble la estrategia. No sé, habrá que esperar. Me gustaría compartirles un dato que estaba leyendo hoy en la mañana. Puebla es creo que es el estado en México que tiene mayor número de linchamientos. Yo por esa parte es lo que dudo que la estrategia pueda tener un mayor éxito. Al final en Puebla, no quiero decir que todos los poblanos estén en esta dinámica, pero también existe esta necesidad de justicia, sea la justicia llegada por el medio que sea. Y entonces Morena tiene la posibilidad, y en muchos casos, muchos del votante de Morena lo piensa así, de decir que se estaba haciendo justicia, que la caída del helicóptero fue justicia divina, que no fue un asesinato, sino que se estaba combatiendo a un grupo político que se había enquistado en Puebla y que había hecho de la administración pública su forma de vida. Algo así como el tramposo que hay al pozo. Algo así. No, a ver, vaya, creo que el gobierno de México tiene pocos días, quizá un par de semanas para dar a conocer algo de esta investigación. Creo que sería lo más sano, que se diera a conocer algo de esta investigación, si es que ya se tienen elementos que indiquen hacia algo en específico, de tal forma que se pueda quitar toda la paja que pueda haber en torno y que dé lugar a que se piensen que si fue la teoría de la conspiración, ¿no? Si fue o no fue un atentado. Si no lo hace el gobierno de México, entonces esto quedará ahí. Y la estrategia panista, Marco Cortés, con todo respeto, no es como el más ducho en estrategias de comunicación política, ni Acción Nacional, sobre todo esta versión de Acción Nacional. Pero vaya,
pudiera funcionarles. Sí. Habrá que esperar. Con acciones así podría quedar la puerta abierta. Hay que esperar a ver qué ocurre. Muy bien, pues esto fue Fuera de la Tribu. Muchas gracias a todos los que nos escucharon esta semana y a los que nos ven a través de redes sociales. Nos vemos la semana próxima. Recuerden que la comunicación política es cosa seria. Bye, Nacho. Hasta la próxima. E invitarlos a que, como Edgar Domínguez y Majo Gascón, que nos pidieron hablar del spot de turismos, a que los otros pues escuchas también nos sugieran qué temas quieren que hablemos para el próximo episodio. Aquí nos vemos la próxima semana. Alberto Pimienta. Gracias a todos. Bye. Gonzalo Sánchez, Alberto Pimienta e Ignacio Dávalos están fuera de la tribu, tirando netas sobre comunicación política, porque las ideas escapan de la manada. Fuera de la tribu.